Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Simón Edbull va a dar la bienvenida a todos y a presentar. Por favor, Simón. Buenas tardes a todos los amigos por Israel. Bienvenidos a todos los amigos de personalidades judías de todos los tiempos. Una vez más, agradecerles a todos que nos acompañen en estas actividades que son tan esclarecedoras y que nos acompañan para enriquecernos y para seguir manteniendo esta cuarentena, entre comillas, y bueno, y poder estar juntos. Hoy quiero agradecerle fundamentalmente al periodista Jaime Rosenberg, que gentilmente nos va a hablar sobre la política y el periodismo durante la cuarentena y la pospandemia. Pero dejo que Raúl Bojovoynik lo presente y le hable un poquito de quién es Jaime. Jaime, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Simón. Sí, bueno, esta es una iniciativa de Amigos por Israel y del grupo Personalidades Judías de todos los tiempos. Y la idea es ofrecer un amplio abanico de temas entre los que se encuentra la actualidad, y por eso hoy vamos a hacer una charla exclusivamente de actualidad. El tema es política y periodismo en la cuarentena y la pospandemia. Tenemos el gusto de contar con un periodista muy reconocido de la Argentina, Jaime Rosenberg. Voy a contar un poquito quién es. Es periodista de medios gráficos desde 1991, colaboró en muchísimos medios comunitarios y nacionales. Trabaja como redactor en la sección de política del diario La Nación desde el año 2002. Es acreditado en la Casa de Gobierno y también estuvo acreditado muchos años en el Congreso de la Nación. Tiene su propio programa en Radio Millennium que se llama Lo que se nos viene, FM Millennium. Y es columnista del programa Al fin y al cabo por CNN Radio. Trabajó como columnista política en Radio Mitre, en Radio 10, en Continental, en El Mundo, y también es columnista en el canal La Nación Más, entre otros. Así que, Jaime, es un honor contar con tu participación. El tema es un tema muy actual, porque estando en cuarentena, nuestra relación con los medios se multiplica. Y bueno, eso es lo que tenemos que ver. Cuánto lo que recibimos de los medios es positivo, cuánto es cierto, cuánto no, y es un desafío que tenemos y es lo que vamos a debatir hoy. Jaime, te escuchamos. Quería agregar algo más, Raúl, y es la modalidad de trabajo de cómo vamos a hacer hoy. Tenemos gente de todo el país, estoy viendo los participantes, y les voy a pedir a todos que hagan las preguntas que quieran a través del chat, y al finalizar la charla de Jaime Rosenberg, Raúl se las va a ir haciendo a Jaime. No obstante eso, al final, si alguno quedó sin escribirla, Raúl ya le va a dar la indicación para que puedan abrir su micrófono y hacerla personalmente. Lo dejo con la palabra Jaime. Gracias. Bueno, muchas gracias Simón, muchas gracias Raúl. Un gusto para mí estar aquí con ustedes charlando un rato en el grupo Amigos de Israel, Amigos por Israel. Obviamente conozco a varios de los que están acá con sus caritas, agradezco sus presencias, también agradezco a gente de lugares muy queridos por mí, por ejemplo he visto aquí Villa Clara, bueno, el pueblo de mis padres, de mis abuelos, junto con Basavilbaso, ¿no? Después se mudaron, pero bueno, contento de que haya gente de todos lados, y por lo que veo de varias orientaciones ideológico-políticas del espectro judeo-argentino. Así que está buenísimo y es saludable también que haya distintas visiones en lo que hace a un paraguas común, que es nuestro amor por Israel, que creo que está fuera de toda discusión. Creo que es el paraguas que nos incluye a todos, y bueno, en ese marco, en ese contexto, quería compartir algunas ideas con ustedes. Primero, vinculadas con el mundo en el que, bueno, me muevo en estos últimos años, estos últimos 30 años podríamos decir, que es el mundo del periodismo. Y después, si les parece bien,
pasamos un poco a la relación entre la pandemia y el gobierno y la oposición, y bueno, y por último, hablamos un poco de la relación del gobierno actual con la comunidad judía, con las entidades centrales y con Israel. Así que bueno, para iniciar un poco la charla, me puse a pensar un poco cómo describir este momento, ¿no?, del periodismo, y se me ocurren algunas palabras que lo definen. Primero, un cambio absoluto en la manera de hacer periodismo que se dio desde el 20 de marzo hasta ahora. Las rutinas cambiaron absolutamente, no solo porque los horarios son diferentes, prácticamente uno estando en su casa está constantemente conectado y de alguna manera está siempre atento a lo que puede ir ocurriendo, y también con respecto a la modalidad de cómo se hace el periodismo, porque el contacto con la fuente se hace ya no a través de un café, a través de un pasillo, a través de un contacto personal, sino de un contacto mediático, digamos, esto de los Zooms y de los teléfonos. Por un lado, facilita las cosas, a veces ahorra tiempos, por otro lado, aleja. Nosotros vivimos mucho de lo que se denomina la charla en off the record, digamos, la charla fuera de micrófono, y muchos políticos, dirigentes políticos, no están muy acostumbrados a hablar off the record si no es personalmente, ¿no? Esa cosa más artesanal del contacto personal, del contacto con la fuente, se pierde y hay que recuperarla de distintas maneras, pero bueno, son otras condiciones a las que uno se va adaptando, a las que todas las empresas se han ido adaptando, porque claramente en los diarios hay guardias mínimas, está a veces un solo editor por turno, las radios, los columnistas no vamos más a las radios, salimos por teléfono, y en la televisión también se ha reducido bastante la presencia permanente, aunque a veces hay algunos descuidos que llevan a contagios masivos, ¿no? Como el caso de América Televisión, que creo que es el caso más visible de contagios, me parece que por imprudencia, ¿no? Porque, digamos, se han ido contagiando, puede ser una lista de 15, 20 periodistas que se han contagiado de ese canal, y se han ido contagiando unos a otros por la proximidad que han tenido. En el caso mío, de La Nación Más, somos 3 o 4 personas como mucho en el estudio, más, bueno, la gente que está atrás de cámara, que es mucha, ¿no? Lo cual me da bastante miedo cada vez que voy. Pero más allá de eso, hay ciertos cuidados, y bueno, eso es un poco el resumen de los cambios de rutinas que estamos teniendo. Más allá de los cambios de forma, que son claros y evidentes, hablaba con Raúl un poquito y con Simón al principio, cambió mucho, va a cambiar mucho el paisaje de los medios, así como va a cambiar el paisaje de las empresas, va a cambiar mucho el paisaje de los medios cuando esto termine, porque aguantarán los que tengan espalda y se fundirán los que no puedan reconvertirse o no tengan espalda, ¿no? Así que en este punto hay bastante por verse todavía. Vamos a ver, digamos, muchos cambios en los medios en los próximos meses. Les decía que más allá de los cambios de forma, para los periodistas es todo un desafío hablar de temas científicos, por lo menos periodistas que vienen de la política, como en mi caso, que no tienen una formación científica y que por primera vez se vieron escribiendo del R0, de la tasa de contagio, de la cantidad de camas de terapia intensiva utilizables, de la mortalidad, la morbilidad, y de, bueno, todos esos términos que hemos ido aprendiendo en estas semanas, y que bueno, hay una queja por parte de los periodistas científicos que dicen que, bueno, de alguna manera estamos ocupando ciertamente sus lugares, ¿no? Porque sabemos que el periodismo científico, lo digo, bueno, desde mi lugar, desde mi experiencia, no han tenido mucho lugar en los diarios, ni en las radios, ni en la televisión hasta el momento, ¿no?
si uno dice, ¿cuántos periodistas cubren ciencia? En La Nación tenemos 2. O sea, esto le da claramente la pauta de que no era un espacio demandado, ni yo creo que tampoco por los lectores, pero sobre todo tampoco por los editores, por digamos, los secretarios o los responsables de repartir el espacio, la torta de páginas, de lugares de cada edición. Así que dicho esto, digamos, teniendo a Nora Bar y Fabiola Xubac solamente como representantes del periodismo científico en el diario La Nación, todo el resto de los periodistas del diario estamos escribiendo de lo mismo. Los de deportes están escribiendo de coronavirus, los de política estamos escribiendo del coronavirus, los de ciudad estamos escribiendo de coronavirus, los de sociedad estamos escribiendo de coronavirus, los de policiales están escribiendo de coronavirus. Así que es muy difícil en ese contexto, primero, cumplir con cierto requisito mínimo de sapiencia a la hora de sentarme a escribir, o sentarnos a escribir, ¿no? Lo digo también como parte de autocrítica, como digamos, una especie de blanqueo de lo que ocurre en los medios. La mayoría de nosotros no ha estudiado ciencia, no ha estudiado salud, digamos, ni ninguna materia vinculadas con eso. Entonces se producen errores, se producen omisiones, se producen tal vez generalizaciones, y ese es un tema que el lector, que el oyente, que el televidente, tiene que tener en cuenta a la hora de sentarse a ver, digamos, información y a tratar de ser informado. Seleccionar las fuentes, seleccionar de alguna manera quiénes son los vehículos para que uno se informe mejor, es muy importante y parte del asunto, porque si no, llegamos a mí en mi caso, yo estoy obligado a leer noticias todo el día, como diría Herminio Iglesias, las 24 horas del día y la noche también, porque bueno, está el temor de quedar en offside siempre ante una nueva información. Pero, digamos, las personas que no se dedican a esto, o que no tienen ningún interés en particular, es recomendable no estar tan atosigado de información, porque puede ocurrir en este sentido que la desinformación, la malinformación, la infodemia, digamos, produzca efectos negativos, que barbijo sí, que barbijo no, que, digamos, que gel sí, que gel no, que contagia el aire, que no contagia el aire. Bueno, todos hemos escuchado todo tipo de versiones en todo este tiempo, algunas bastante informadas, otras desinformadas. Les cuento de todos modos un secreto. Uno de los 3 dirigentes más importantes del país, tuve un off the record hace un mes, y me dice, ¿cuál es la importancia? Lo importante para que vos sepas, nadie sabe nada de esto. Nadie sabe nada de esto. Y bueno, no los quiero asustar, digamos, en el sentido de que era alguien importante con responsabilidades, ¿no? Pero es así, es un poco así. Así como hablamos un rato del periodismo, si pasamos a la política, creo que para la política fue un golpe, digamos, durísimo, tener que ocuparse de este tema casi sin anestesia, desde el principio y con otros planes, claramente, con otros planes, teniendo que soportar, digamos, la presión de tener que dar soluciones en un tema que prácticamente desconocían, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, las palabras del ministro de Salud, no es por caerle ni criticarlo particularmente, a mí Ginés González García, su trayectoria me parece muy interesante, sobre todo en su gestión 2002-2003, donde trajo a la Argentina debates que no se tenían, como el tema de los genéricos, como el tema de la despenalización del aborto, como otros temas que realmente fueron interesantes como debate, pero 20 años después, como a todos, el tiempo pasa, y lo agarró algo desubicado al ministro, y realmente creo que se notó, más allá del esfuerzo del equipo, más allá de sus vice, más allá de los ministros de salud de las distintas áreas,
creo que, bueno, fue un poco evidente que nadie estaba preparado para una cuestión tan novedosa, tan inédita y tan complicada como tratar con el coronavirus en la Argentina. A todo esto, más allá de la salud, está la respuesta política, ¿no? La respuesta política que cada una de las gestiones fue generando, los relatos, entre comillas, que se fueron generando a partir de la aparición del virus, y que bueno, los hemos ido viendo durante todos estos meses, el gobierno con una especie de épica de la batalla por la vida y contra la muerte, indicando, digamos, un cuidado extremo de las medidas sanitarias, de la cuarentena estricta, que, bueno, de a poco se ha ido desgajando y ha, digamos, derivado en esta situación que tenemos ahora, donde tenemos, digamos, una no cuarentena, aunque se mantienen las restricciones a muchas cosas que solíamos hacer y que, bueno, no podíamos hacer, ¿no? La respuesta del gobierno fue criticada por muchos, fue de alguna manera cuestionada por muchos, más allá del juicio, del juicio de valor que cada uno puede hacer, contribuyó en ese sentido a bajar la tasa de mortalidad, que es mucho menor que la de otros países, incluido la de algunos de nuestros vecinos, pero a un costo muy alto en materia laboral, en materia económica, a un costo muy alto en materia psicológica, y como sociedad todavía obviamente estamos en el principio de las consecuencias que va a tener esta cuarentena tan larga, que bueno, como primera impresión va a durar 6 meses, porque ya tenemos cuarentena hasta el 20 de septiembre, y lo más probable es que se extienda un tiempo más. Así que creo que va a ser una decisión que a la distancia se va a ver con la cantidad de muertos, después vamos a poder analizar y tomar real dimensión de si fueron acertadas o no las medidas, ¿no? Creo que es muy pronto como para tomarlo en cuenta, porque podemos decir con el diario de hoy lo que está pasando, pero bueno, nos falta mucha otra información por conocer. Por otro lado, la oposición, creo que ante esta iniciativa del gobierno, nuestra postura del gobierno, ha tenido dos grandes posiciones en relación a la pandemia, que, bueno, una, digamos, el ala dialoguista o digamos, no quiero decir colaboracionista porque tiene alguna connotación negativa, pero ha tenido una actitud de colaboración con el gobierno nacional, los gobernadores, los radicales y Rodríguez Larreta, y los intendentes, sobre todo los bonaerenses, han tenido una actitud de cercanía, que tiene sus riesgos, como dice un rabino amigo mío, bueno, el tema del fuego depende qué tan cerca estés. Si te acercás mucho te quemás, y si te alejás mucho te morís de frío. Entonces, la relación con el poder es un poco eso, es buscar el equilibrio entre la cercanía, pero que la cercanía no te queme, digamos, que no vayas hasta el precipicio con alguien que puede estar equivocado en sus posturas. Hay un cambio en los últimos 10 días, que es evidente, una toma de distancia de la oposición en relación a las políticas del gobierno, una cuestión vinculada a la ciudad de plantear diferenciaciones en relación a cómo se está manejando la cuarentena, sobre todo de no ir atrás de las decisiones que ya toma la gente, ¿no? Da la impresión que, bueno, muchas cosas que se dicen en las conferencias de prensa, la última no existió, pero fue un mensaje grabado, pero la gente toma determinadas decisiones y después los políticos van detrás diciendo, bueno, esto no se puede hacer o sí se puede hacer, cuando en realidad ya está blanqueado
ya está blanqueado que eso ya se está haciendo o no se está haciendo, ¿no? Así que también para la oposición es un desafío oscilar entre el sector duro, que no lo mencioné, digamos el sector de, bueno, que se opone más directamente a las medidas, que habla de la cuarentena eterna, que habla del enamoramiento del gobierno con la cuarentena, y que de a poco me parece que ha ido ganando ciertas batallas, en el sentido que también el ala dialoguista ha tomado distancia, un poco por convencimiento, otro poco porque también el gobierno se ha puesto más duro contra la oposición, porque ahora se habla mucho más de política que hace 3 meses. Entonces, bueno, vemos un escenario mucho más agrietado, un escenario mucho más de polos, un escenario mucho más de conflicto, donde los moderados tratan de hacer pie, los dialoguistas tratan de hacer pie, pero van ganando lugar en la agenda los discursos menos moderados y menos tendientes hacia el centro, da la impresión. Esta semana lo estamos viendo con, bueno, lo vimos en los últimos días, ¿no? Con la agenda del gobierno, que es, bueno, es mucha de la agenda del presidente y otro poco también de la agenda de la vicepresidenta, ¿no? Que creo que está ganando espacio. En este momento está la vicepresidenta en Casa Rosada junto con el presidente, en su primera aparición en la Casa Rosada después de la jura de ministros. Eso también un dato. El involucramiento directo de Cristina, no solo en la reforma judicial, sino también en el tema deuda, y en otros temas, bueno, el impuesto a las grandes fortunas, que se va a tratar ahora en la Cámara de Diputados. Vemos una situación de mayor extremo, de mayores disputas, que bueno, veremos a dónde conduce. No creo que traigan demasiada tranquilidad a la sociedad, pero bueno, es lo que se está dando y lo que estamos viendo en el escenario político. Me queda un poco hablar en esta introducción de la relación con la comunidad. Sé que es un tema más polémico, tal vez, y puede llegar a traer alguna rispidez o algún enojo. Pido disculpas por anticipado por alguna opinión que tal vez no guste, pero bueno, para hacerlo resumidamente, da la impresión que al llegar al gobierno, Alberto Fernández tuvo que cargar con el peso del último gobierno de Cristina, que fue técnicamente y objetivamente muy malo para la comunidad y para la relación con Israel. El gobierno, me refiero al 2011-2015, con el pacto con Irán, con peleas constantes con Israel, con tensión con las entidades centrales de la comunidad judía. Y bueno, cargar ese lastre no es gratis. Tuvo que tomar varias decisiones que no le gustaron a algunos de sus socios, Alberto Fernández, como que Israel fuera el primer destino primer destino de su gestión. Acá veo que algunos me están agrediendo un poquito, pero vamos a hacer caso omiso, porque vine a decir algo, y bueno, aquel que me quiera criticar, lo podemos ver después en las preguntas. Con gusto, y si es con respeto, podré responder a las cuestiones que puedan surgir. Lo que decía es que tuvo que hacer algunas cosas que tal vez a su coalición no le gustaron. La primera de ellas fue el viaje. La segunda fue, tal vez no es tan conflictivo, pero sí para algunos sectores del kirchnerismo duro, como el tema de la definición de antisemitismo, que bueno, Argentina adoptó en coincidencia con el viaje. Y bueno, de alguna manera esos pasos que se han ido dando culminaron en los días previos al aniversario del atentado, al 18 de julio, con, bueno, la conferencia que dio con el American Jewish Committee el presidente, más la recepción de familiares de una de las víctimas, todos gestos destinados a equilibrar la balanza
de lo que para mí había sido, y repito, una muy mala relación entre el kirchnerismo, Cristina en su segunda gestión, y gran parte de la comunidad, no vamos a decir que sean todos, pero una buena parte de la comunidad no se sintió representada por las políticas del kirchnerismo en la segunda presidencia de Cristina. Así que, dicho esto, me da la impresión que el cambio del presidente en la relación con el memorándum, de la crítica directa a entender que había sido una intención de traer a los responsables a declarar a la Argentina, es muy evidente, es un cambio muy evidente, es innegable, y responde también a la necesidad de los equilibrios internos de la coalición de gobierno, que es tan difícil de cuidar como los equilibrios internos de la oposición. Creo que en los dos grandes conglomerados hay tensiones internas innegables, hay matices innegables, y de ese modo creo que se está abordando también la relación con la comunidad judía, que para algunos debería ser de una manera, para otros debería ser de otra, para unos debería ser con unos interlocutores, para otros debería ser con otros interlocutores, para algunos debería seguir la causa, la querella contra la vicepresidenta por el caso del memorándum con Irán, para otros debería levantarse esa querella, que recordemos, la DAIA sostiene, además de 2 familiares de víctimas del atentado. Así que dicho esto, creo que más o menos he cubierto desde la postura periodística hasta la postura política, un poco cómo es mi visión de lo que está pasando, y bueno, quedamos abiertos a preguntas y opiniones, todas son bienvenidas. Repito, siempre que sean con respeto y honestidad intelectual. No estoy acá para convencer a nadie, sino para dar mi opinión, y para eso creo que he sido invitado. Así que muchas gracias por la invitación y quedo abierto a las consultas. Bueno, Jaime, muchas gracias. La verdad que el panorama es muy amplio y, como bien dice el título de la charla, hay 2 partes. La primera parte, el periodismo, el rol del periodismo en la pandemia, y la segunda, la política. Así que vamos a empezar por orden, con algunas preguntas. Vamos a empezar por la parte de periodismo para terminar con la política, que es la que más apasiona a todo el mundo. Bueno, arranquemos con el periodismo. Bueno, estamos en una época extraña, y vos dijiste la palabra clave, que la determinó las Naciones Unidas, que es infodemia, que es un exceso de información. Infodemia viene de mezcla de epidemia e información. Exceso de información que a veces es falsa, a veces es verdadera, inflada por las redes sociales y por los canales informales. Pero bueno, vos trabajás en medios de comunicación formales, y quiero preguntarte cómo hacen como tienen que cubrir 24 horas de programación los canales de cable, tienen que llenar con lo que sea. A su vez, en cada programa tienen a cargo a gente no especialista. Yo he visto a periodistas deportivos hablando como si fueran científicos, como dijiste vos. ¿Cómo se hace para chequear la información, que sea cierta, que las fuentes sean concretas, no estar verseando, digámoslo así? Sí, es interesante, digamos, la postura, digamos, reafirmo lo que dije al principio. Me parece que esta cuarentena, y digamos, y la pandemia, la enfermedad en general, el virus, nos agarró, digamos, muy mal parados en cuanto a herramientas concretas para poder, digamos, llevar información correcta y sin politizar, y también sin chapucear, digamos, que esas son las dos tentaciones, por ejemplo, digamos, por ejemplo, no, las 2 tentaciones que para mí, que me surgen, que podemos tener como periodistas, ¿no? Creo que la consulta a las fuentes es primordial, ¿no? Por más que haya una reunión del presidente con un comité de científicos, de 8 científicos o de 10 científicos, siempre yo por lo menos trato de hablar con 2 o 3 de ellos cuando termina la reunión, y digamos, que ellos me expliquen a mí, porque la verdad que uno, digamos, en ese sentido es, digamos, un recién llegado a estos temas. Si hablamos con un ministro de salud, bueno, informarnos antes para tratar de
preguntar la mayor cantidad de cuestiones atinentes posible. Si vamos a cubrir un evento o una reunión vinculada estrictamente con lo sanitario, bueno, sí, informarnos antes, consultar con las personas que saben, creo que es el ABC del periodismo en general, ¿no? Consultar con los que saben, pero en este caso más todavía, porque al estar en juego la vida de todos nosotros, la vida, la salud física, psíquica de todos nosotros, creo que lo más sano y lo más atinente es prepararse. Coincido con vos, Raúl, que digamos, hay gente que lo hace y gente que no. Hay gente que cree que le alcanza con, digamos, con el sentido común, y no está mal que el sentido común se aplique, pero bueno, consultar a los que saben es siempre primordial en estos casos. Sí, está este tema de tener la primicia, de ser el primero en dar la información, y quizás ahí uno pueda dar una información, no digamos falsa a propósito, sino que le lleve a equívoco o errores, ¿no? La búsqueda del rating, y hay que Sin tomar duda. también las redes sociales, ¿no? Sí, es Las un redes tema sociales muy cumplen un importante. rol. No, es un tema muy importante que se ha puesto con el tema de la inmediatez de las redes sociales, que te obligan a salir rápido. Te obligan a salir rápido porque si no sale otro. Entonces, muchas veces se cometen errores, no se chequea, y después, el tema de la web, lo que tiene de la internet, de los sitios web, es que vos podés corregir sobre la marcha, ¿no? Entonces, primero salís con algo que tal vez no es lo que vos estás muy conforme y lo que vos harías en un diario papel. A la media hora podés cambiarlo, podés corregirlo, podés agrandarlo, podés mejorarlo, enriquecerlo, y bueno, muchas veces en esa primera instancia se cometen errores que luego se corrigen y luego salen cosas más atinadas y más cercanas a lo real. Así que coincido con vos, pero lamentablemente ir en contra de esa ola es difícil, es muy difícil porque las redes sociales, Facebook, Google, todos los sitios web, la televisión, la radio, todos estamos en la búsqueda de salir primero, porque también los motores de búsqueda de Google, bueno, nos han explicado que el que sale primero después aparece primero en las búsquedas. Entonces, si vos salís quinto, sexto, por más que tengas el mejor texto, la gente va a leer lo que sale primero. Entonces, es toda una gran locura para mí, este mundo. Está lejos del periodismo en el que yo empecé a fines de los 80, donde vos pensabas una nota y llegabas a la tarde al diario, escribías, te ibas a las 10 de la noche, te ibas a comer, te acostabas a la 1 de la mañana y al otro día comprabas el diario a las 9 de la mañana y leías lo que escribiste a la noche anterior. Hoy en día eso no sirve más, digamos, el diario papel está reducido a un círculo que yo integro de lectores de papel, pero que los menores de 40 años prácticamente no integran. Entonces hay que adaptarse, y los medios tienen que adaptarse también a eso para sobrevivir con todas las dificultades que tiene esa velocidad, ¿no? Sí, como que la información pasa a ser un producto que hay que vender. Hay que vender rápido, y si no, queda en la estantería. Y así es como a veces o se meten informaciones falsas o por errores, ¿no? Bueno, pasemos a un punto intermedio que te queríamos preguntar. ¿Qué opinás del periodismo y la militancia? El periodismo militante, que se lo llama. ¿Qué opinión tenés de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? Vamos a definir periodismo militante. Periodismo militante referimos a un periodista que expone su orientación política, que no la esconde y que habla de frente y defiende su ideología. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo te haría una salvedad, porque aquel periodista que dice la ideología que tiene, que todos saben que es de izquierda, de centro, de derecha, pero que usa las herramientas del periodismo para trabajar, me parece que es muy válido. De hecho, el New York Times saca editoriales diciendo estamos en contra de Trump. O sea, y eso es tomar una posición, claramente, ¿no? Para mí no está mal tomar posición. Lo que sí está mal es tomar solo la posición que vos tenés y decir, bueno, es esta posición. O sea, es
a mí me gusta Macri o me gusta Cristina y el resto no sirve. Creo que eso no es periodismo, básicamente eso no es periodismo. Periodismo es chequear la fuente, es hablar con A, con B y con C. O sea, hablar con el blanco, con el negro y con el gris. Eso para mí es periodismo. Digamos, si vos tenés una ideología, que todos la tenemos, pero cumplís con el ABC del periodismo, que es consultar a las fuentes, no basarte en trascendidos. Si estás hablando de alguien, llamar a ese alguien para decir, escuchame, tengo algo sobre vos. ¿Vos qué tenés para decir? Algo tan mínimo como eso, pero que no se hace. Bueno, eso, digamos, es faltar a la esencia del periodismo, ¿no? O sea que yo dividiría, digamos, si periodismo militante es hablar desde una sola campana, para mí no es periodismo. Ahora, si el periodista tiene una ideología, pero cumple con los preceptos del periodismo, en el sentido de hacer un servicio al lector, contrastando las fuentes y tratando de chequearlas, y de no hacer zaraza y de dar información, estoy de acuerdo, por más que la persona sea trotskista o sea, no sé, del Liberal. partido. Así que en ese sentido me parece que a todos nos iguala hacer bien las cosas. Si no las hacemos, no hacemos periodismo, claramente es así. Claro, porque el objetivo de un periodista debería ser informar la realidad, tratar de ser lo más objetivo, aunque no hay ningún ser humano en el planeta puede ser objetivo, porque somos sujetos, no somos objetos, Seguro que pero no. la función de un periodista sería tratar de informar la realidad y no tratar de solo vender su punto de vista o deformar la realidad para cubrir su espectro ideológico, ¿no? Ahora, dentro de este tema, los medios, más allá de ser medios de comunicación, son empresas. Y como tales tienen intereses políticos, intereses económicos y una línea ideológica. Entonces me interesa preguntarte, vos estuviste en muchos medios, ahora hace muchos años que estás en La Nación, que tiene una línea ideológica clara, si en general en los medios, los directores, los dueños de los medios bajan una línea a los periodistas. Opción 2 es si el periodista solo sabe en qué medio está y va a defender la línea del medio, aunque él piense diferente, esta es la pregunta. 3, si cuando toman a un periodista ya se analiza su orientación ideológica antes de incorporarlo a un medio. Y bueno, si alguna vez vos sentiste presiones o te sentiste limitado a dar tu opinión sobre algún tema. Bueno, es una pregunta así, digamos, amplia. Todo depende de varias cosas. Depende, primero, hay medios en los que uno, digamos, puede trabajar y otros medios en los que no puede trabajar. Claramente, cuando uno trabaja en un lugar, yo te diría, no tenés por qué coincidir en todo, en el 100% con la línea editorial. De hecho, saliendo de La Nación y englobando a todos los trabajos, yo no coincido con la línea editorial de los medios en los que trabajo en un 100%. Dicho esto, y me parece que está bien que sea así, porque no es la idea del periodismo, digamos, representar una sola visión. Y a mí, la verdad que me encanta, en el sentido de cuando escribo una nota, algunos me acusan de macrista y otros me acusan de kirchnerista. O sea, si soy, digamos, trato de ser equidistante, no me pasa a mí solo, le pasa a mucha gente, ¿no? Quiere decir que estás haciendo bien las cosas, porque, digamos, si tratás de ser equilibrado, como es mi caso y lo intenté toda la vida, a veces me sale, tal vez a veces no me salga, tenés ese riesgo, no le gustás a los que esperan una determinada cuestión. En el caso de La Nación, obviamente se espera una determinada postura, no solo en relación al gobierno y la oposición, sino también en otros temas, como pueden ser temas sociales o temas de libertades públicas o temas
vinculados con la última dictadura o temas vinculados con el campo, para decirte algunos que se me ocurren, y en muchos de ellos yo tengo una postura absolutamente diferente a la de algunos de mis compañeros y a la de distintos estratos de la empresa. Eso no quiere decir que yo no pueda escribir sobre el tema. Yo sé claramente, ninguno es ingenuo, cuál es la línea editorial de los medios en los que trabajo. En eso no hay ninguna duda. Ahora, creo que es un error, como es un error pegarle al móvil de C5N y acusar a todos de cómplices o de chorros. Me parece que también es un error considerar que los que estamos en medios, como puede ser Clarín, Nación, u otros medios que no son afines al kirchnerismo, somos todos antikirchneristas, porque eso no es así. Y puedo dar fe de varios compañeros míos, que no vale la pena mencionar, pero que no coinciden en un 99% con la línea editorial del medio en el que trabajan. Está en su conciencia si están cómodos trabajando ahí o no. Esa es otra cosa. Tampoco tenemos muchos lugares donde ir a trabajar. O sea, no es un mercado que uno diga, me voy de acá y el día siguiente estoy en otro lado. Entonces, yo creo que cada uno sabe dónde está, creo que cada uno hace lo que puede de la manera más decente posible y honesta intelectualmente posible. Creo también que no tenés por qué coincidir, y creo también que hay mucha autocensura en ese sentido, hay mucha autocensura en los medios, muchas personas que dicen algo públicamente que después privadamente no lo sostienen, mucha sobreactuación, mucho show, de un lado y del otro, digamos, no quiero cargar las tintas en ninguno de los dos extremos, pero bueno, hay líneas editoriales, hay pauta publicitaria, estamos de acuerdo, lo entendemos, cada uno que consume un medio sabe, y si no debería saberlo, la línea general, ¿no? La línea general de cada uno de los medios, y así vamos, así vamos. No creo que en otros lugares sea muy diferente, salvo lugares con cosas muy resueltas, ¿no? Digamos, estoy pensando tal vez en Estados Unidos o en Alemania, o en lugares donde el ejercicio del periodismo tiene otras facilidades, ¿no? Si hablamos de Latinoamérica, estamos en lugares donde el dueño del medio impone muchas veces las cosas, y no es tan sencillo salir de ese círculo. Claro, tiene que ver con lo que hablamos en la primera parte. Esto también atenta contra la información verídica, porque si yo, este tema tan polarizado, ¿no? Como que yo soy del lado A, y entonces todo lo que hace el A es perfecto y todo lo que hace el B es horrible. Si soy del lado B, todo lo que hace el B es perfecto y todo lo que hace el A, entonces no puedo ser objetivo o tratar de describir la realidad. Tengo que defender ciertos lineamientos. Eso limita y hace que la verdad sea relativa, digamos. Ahora, hablábamos del tema de la pauta. Espérame un segundito. Todos sabemos que los medios reciben pauta de distintos gobiernos, nacional, provincial, municipal, y eso los limita. ¿Cómo los limita a la hora de opinar, de informar lo más objetivamente posible? Bueno, ¿Cómo puedo criticar a Kicillof si recibo pauta del Banco de Provincia? la provincia de Buenos Aires, sí, sí, sí. Yo creo que lo más sano es hacerlo de todos modos. Me parece que la autocensura por recibir pauta es muy nociva. En un mundo ideal,
los periodistas en un mundo ideal, ¿no? Los periodistas que tienen programas de radio o programas de televisión deberían no recibir pauta estatal, ¿no? Sabemos que la Argentina está lejos del mundo ideal. Entonces, creo que dentro de este vínculo, digamos, que hay, es un vínculo conflictivo entre el que pone el aviso y quiere que vos hables bien de él, y el que recibe el aviso, que sabe que si vos hablas mal de él, te lo saca. Es el mismo equilibrio que vos hacés como periodista cuando hablas con alguien y después escribís algo que no le gusta a esa persona. Me pasó ayer, anoche. Escribí algo de un funcionario, no le gustó. No, vos sos un traidor porque escribiste algo que está mal de mí. Yo te di información y vos lo escribiste, me mataste. ¿Y qué haces? ¿Lo volvés a llamar? ¿No lo volvés a llamar? ¿No lo llamás nunca más? ¿O escribís siempre bien de él para que te conteste? Es lo mismo. Para mí la relación con la pauta es muy parecida a la relación que tenemos los periodistas con las fuentes. Hay que buscar el equilibrio. Hay que buscar no callarse si tenés una información sobre esa persona, a la vez no destruir puentes, porque tampoco te podés vivir peleando con todo el mundo. Para eso te dedicas a otra cosa. Y tampoco quedar bien con todo el mundo, porque también deberías dedicarte a otra cosa. Para ganar amigos, el periodismo no sirve mucho. Yo trato de que mis amigos sean de afuera del periodismo porque no sirve, y de la política tampoco, porque si te acercás demasiado después no le podés pegar. Es claramente así. Si vos tenés un amigo político y después lo tenés que matar, porque realmente lo tenés que matar, porque robó, o porque hizo una mala jugada política, o porque se terminó su carrera política y lo tenés que contar, o porque, no sé, miles de cosas, tenés que tener distancia. Entonces, si vos sos amigo de esa persona, es difícil, pero tampoco tenés que pelearte. Yo conozco colegas que, o sea, entrevistan gente para pegarles, entrevistan gente para matarlos. Eso no tiene, para mí no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. ¿Para qué lo llamás? Para destruirlo. O sea, no. Se puede preguntar de manera respetuosa y, digamos, de manera fuerte, pero respetuosa, y conservar el vínculo, que no debería ser de cohabitación, digamos, de colecho, para hacer un término infantil. Es muy difícil, son equilibrios difíciles y que te lleva la vida a tratar de seguir sosteniéndolos. Y ya yendo al extremo, vemos que hay periodistas o programas o directamente canales completos, de cable sobre todo, que son directamente comprados. O sea, no tratan de informar, sino que es una propaganda política. ¿Vos lo ves esto? ¿Existe, según tu opinión, periodistas comprados directamente? No sé, no quiero, la verdad es que no quiero hacer nombre ni decir hay periodistas comprados. No, nombres no. Cada uno sabe y tiene su disposición, y todos los que estamos acá somos informados, y prefiero no cargar sobre colegas, como tampoco me gustaría que carguen sobre mí sin pruebas, ¿no? Así que no. Prefiero pasar esa pregunta, digamos. Que hay Perfecto. periodistas comprados, debe haber políticos comprados, y contadores comprados, y abogados comprados, y de todo tipo de la sociedad, y gente honesta. Honesta y deshonestas en todos los rubros de la sociedad. Ujú. Bien, sí, porque a veces uno escucha distintos medios y el enfoque es tan opuesto que uno no sabe a quién creerle, ¿no? O se forma lo que se llama las burbujas de información, que yo solo sigo los medios que avalan y ratifican mi idea para pensar que esta es la verdad. Así Bueno, es. pasemos al tema político. Acá veo mucha gente en el chat hace una distinción sobre si la culpa es de la cuarentena, la culpa es de la pandemia.
es un debate muy presente. ¿Qué opinas de esta? Bueno, me parece que es una discusión ideológica. Ya se ha transformado en una discusión ideológica, porque si decís que el problema es la cuarentena, le pegás al gobierno, y si decís que el problema es la pandemia, le pegás a la oposición. Así que me parece una discusión que tiene distintas aristas según el que lo vea. Claramente estamos en una situación que no queríamos, y estamos en una situación que me parece que yo no estaría tan seguro que el gobierno está cómodo con esto. O sea, evidentemente hay cosas que podés ir postergando y pateando, ¿no? Los aumentos los vas pateando, algunas decisiones las tenés que ir pateando, y te conviene, en cierto modo, cuando abras, no sé si la cosa no va a ser peor, ¿no? En cuanto a lo económico. Pero bueno, en todo caso es una discusión semántica. Me parece que lo que realmente nos complicó fue la aparición del virus, y bueno, cada país trató de resolverlo lo mejor que pudo. No sé si decir algún ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, Suecia o Australia o Nueva Zelanda, que tuvieron digamos, posturas relativamente exitosas, después volvieron. Mismo Israel, ¿no? Que abrió las escuelas enseguida, después tuvo que volver. No es tan fácil, no es tan fácil, digamos, me parece que no es. Estar en los zapatos de los que gobiernan tampoco es tan sencillo en este momento. No, no lo fue nunca, y menos ahora, ¿no? Con una pandemia. Claro, distintos países tomaron distintas posturas, algunos no cerraron 100%, otros cerraron en absoluto, pero yo creo que ningún país tuvo una cuarentena tan larga como Argentina. ¿Por qué crees que es esto? Hay gente en el No, chat que sugiere que esto le viene bien al gobierno y que saca algún claro. rédito con esto. Sí, lo sé, en parte le doy la razón, en el sentido que tal vez cierta cuestión, digamos, al principio sobre todo, porque tenía una adhesión muy fuerte el gobierno nacional, pero esto se ha ido deshilachando y desgajando, y también ha ido bajando la imagen de Alberto Fernández, así que no sé si es tan conveniente. Creo que tenemos una cuarentena más larga que en Europa, precisamente porque nos agarró en otra época del año. También eso influyó, digamos. Me da la impresión que si nos hubiera agarrado en el verano como los europeos, tal vez estaríamos en otro lugar. Pero bueno, no queda otra que aguantar lo que viene, que todavía falta bastante, y digamos, tratar de cuidarnos lo máximo posible, aún en este momento donde parece como que todo se estuviera relajando. Pero bueno, la cosa está complicada y los contagios tan altos, ¿no? Hay algo que se escucha habitualmente en los políticos, y lo podemos ver acá entre los asistentes del grupo. Hay una frase que se dice: no, si esto del país lo tenemos que sacar entre todos adelante. Sí, entre todos. Y con los kirchneristas también. Ah, no, los kirchneristas no. O con los macristas también, los macristas no. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿hay una voluntad entre la oposición y el oficialismo en trabajar juntos en un tema que nos atañe a todos y que no debería ser político? ¿Trabajan juntos realmente? Bueno, estoy tentado de dar una respuesta que tal vez no guste. Este, me hace acordar un poco a la situación en Medio Oriente. Eh, eh, Me río porque acá hay algunos que me conocen y saben que tengo una postura más cercana, digamos, más cercana a Meretz que a Likud, por así decir. Pero me hace acordar a los años 90, cuando Pérez y Rabin se acercaban un poco a Arafat, se acercaban un poquito, digamos, trataban de acercar un poco las posturas. ¡Pum! Bombazo en un bar de Jerusalén. O al revés,
¿no? Cuando Rabin se acerca a la paz con distintos países árabes, ¡pum! Sabemos cómo terminó Rabin. Entonces yo creo, para hacer una metáfora de la Argentina, que hay algunos que sí quieren diálogo, pero siempre hay alguno en el extremo que torpedea ese diálogo, que logra el objetivo. En el caso, la muerte de Rabin creo que alejó las esperanzas de paz por 20 años. No tengo ninguna vergüenza en decirlo, que es lo que pienso. Porque en este caso una persona era muy importante, en este caso Rabin era muy importante. Yo diría que era irreemplazable. Pérez pudo haber hecho lo que dijo, hizo después, pero Rabin era Rabin, digamos. Entonces, me parece que en la Argentina pasa lo mismo. Cuando hay alguien que se reúne en secreto con otro para planear cierto diálogo, ese diálogo aparece en los medios. O casualidad, se torpedea el diálogo, o se fractura la posibilidad de acercamiento, porque, oh no, ¿cómo te vas a juntar con tal? Y no me avisaste que te juntaste con tal. ¿Y cómo te juntaste con el otro? ¿Y cómo? Entonces, me da la impresión que en la actual situación política argentina, vivimos una situación donde las encuestas lo dicen, mucha gente quiere que nos pongamos de acuerdo, pero hay otra gente que no quiere que nos pongamos de acuerdo, por el negocio particular o por la convicción particular. Son dos razones que pueden ser válidas, pero me da la impresión que es algo que está pasando. Bueno, el otro tema que habías planteado desde el principio es la relación del gobierno con Israel y con la comunidad judía. Como dijiste, el primer viaje de Alberto Fernández fue a Israel. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál fue su intención con esto? ¿Qué mensaje quería dar? Bueno, un poco ya lo dije, me parece que quería alejar fantasmas vinculados a cierta hostilidad con Israel y cierta posición en política exterior del gobierno de Alberto Fernández, que en teoría lo ubicaban más cerca de Latinoamérica, más cerca de, y más lejos de Estados Unidos, por ende más lejos de Israel, ¿no? Como socio fundamental de Estados Unidos. O como aliado en la región, podemos decir, para ser más precisos. Me parece que, bueno, fue esa la intención, ¿no? De alejar fantasmas. No veo en el gobierno de Alberto Fernández animosidad contra Israel, por más que algunos miembros de la coalición gobernante tengan actitudes con las que no coincido. Pero bueno, me parece que en el gobierno, la Cancillería y sobre todo el embajador en Washington, Jorge Argüello y otros, representan posturas moderadas, posturas de acercamiento. De ahí a que la directriz termine siendo esa y no otra, bueno, me parece que está todo ahí medio que en veremos, ¿no? Estamos con el Mercosur, no estamos con el Mercosur, criticamos a Venezuela, pero después no tanto, volvemos un poco para atrás porque los aliados se enojan, así que bueno, me parece que todavía no está definida la política exterior de la Argentina. En ese marco, las relaciones con Israel son mejores de lo que yo hubiera imaginado al inicio de este gobierno. Y vos sugeriste también que era una forma de diferenciarse de la vicepresidenta o vicepresidente, como para diferenciarse del gobierno último de Cristina. Sí, claramente, sí, me parece que sí, que hay una postura de esas, también con atención al equilibrio interno, ¿no? Que no es fácil de sostener con sectores muy recalcitrantes, ¿no? En ese sentido, las dotes de equilibrista del presidente tienen un límite, ¿no? Uno no sabe hasta qué punto se puede sostener ese equilibrio. Pero bueno, por el momento sigue así. Bueno, un caso más que llamativo es que hace muy poco tiempo, no más de un año, el actual presidente criticaba
fuertemente el memorándum con Irán y ahora salió a avalarlo. ¿Qué impresión te da esto? Sí, ya lo hablamos, lo del memorándum ya lo hablamos. No tengo mucho más que agregar. Me parece que fue un intento por equilibrar las cosas dentro del gobierno. Ok, y con la comunidad judía, ¿cuál es la relación del gobierno? Bueno, me da la impresión que en la comunidad judía, como un todo, es difícil hablar, ¿no? Si hablamos de las entidades judías, podemos decir que hubo un primer acercamiento con la AMIA, sobre todo en lo social, reuniones con varios ministros, el tema de la mesa del hambre, el tema de las ONGs juntando fondos. Hubo una intención de acercamiento, que en el caso de la DAIA es más difícil, porque está la querella contra Cristina Kirchner, Carlos Zanini y otros funcionarios y exfuncionarios a los que se acusa nada más y nada menos que de encubrimiento. Entonces, me parece que es lógico que haya rispideces. Hubo una reunión donde estuvo el presidente de la DAIA con Guado de Pedro, el ministro del Interior, al principio. Después hubo una reunión que se suspendió entre el presidente y el presidente de la DAIA. Después pasó el tiempo, hubo cierto frío, cierta frialdad. Después volvió el presidente de la AMIA acompañando al papá de Sebastián Barrero a Olivos en julio. Me parece que es una relación difícil porque tampoco la comunidad tiene consenso en qué es lo que pasó. Consenso total, digo. O sea, me parece que hay un consenso mayoritario en el sentido de, bueno, obviamente el pedido de justicia por la AMIA, obviamente la crítica a la justicia por no tener soluciones, la crítica al poder político por no moverse demasiado por conseguir esas soluciones. Eso atraviesa la mayoría de los gobiernos que han pasado. Y en eso creo que es de las pocas cuestiones en común, pero las propias organizaciones familiares están muy divididas en cuanto a cuál es el rol que tuvo el kirchnerismo en la investigación del atentado. Es una relación difícil, siempre escabrosa, donde hay muchos factores y muchos sectores, y es difícil decir la comunidad judía se lleva bien o la comunidad judía se lleva mal. En el caso del gobierno, bueno, tienen interlocutores, eligen a los interlocutores, eso es claramente así como Macri también elegía a sus interlocutores, el gobierno nacional también elige sus interlocutores, hay nuevas organizaciones comunitarias judías, el gobierno se lleva mejor con esas nuevas organizaciones que con la DAIA. Es más, desde sectores vinculados al kirchnerismo se le pega a la DAIA, se le acusa de una organización de derecha. Así que bueno, hay de todo, como en botica, digamos, también en la comunidad. Bueno, Simón, hay muchísimas preguntas en el chat, muchas son opiniones más que preguntas, pero hay una que quizás pueda resumir un poco el centro de lo que queríamos hablar. Una persona pregunta, ¿en Argentina se puede creer en los medios de comunicación o siempre tienen información sesgada por intereses propios? Y está buena pregunta, ¿no? Bueno, después de toda una vida dedicada a los medios, debería contestarte que sí, porque bueno, más allá de las desviaciones y más allá del mal uso de los medios, creo que son un vehículo fascinante, maravilloso, para poder tener de primera mano lo que está ocurriendo. Creo que hay medios más cercanos. Creo que, por ejemplo, la radio es un medio como más amigable, digamos, y es que es más difícil trampear, me da la impresión. Ya sabes desde dónde te lo está diciendo. Creo que la televisión me despierta menos, por así, aunque ahora, bueno,
no hay muchos jóvenes que miren televisión, pero la televisión me parece que es un medio al que tenemos que desconfiar un poquito más, y las redes sociales ni que hablar, ¿no? Las redes sociales creo que hoy en día se están dando las batallas por la información. Es muy difícil discernir qué es lo verdadero y qué es mentira, ¿no? Es muy difícil. Más de uno nos hemos comido sapos, digamos, con información que sale en las redes sociales, que después terminaron no siendo ciertas. Yo te diría que en principio y por principio creo que sí, que se puede creer, pero hay que elegir bien. Yo desde chico, digamos, en mi casa se leía La Nación y La Prensa, ¿no? Que bueno, eran medios, digamos, de una cierta tendencia, ¿no? Que, digamos, respetados en la clase media, pero bueno, con una tendencia, obviamente. Después desde mi ingreso, te diría, a la universidad, 86-87, combiné Página 12 con La Nación. Toda la vida lo hice, Página 12 y La Nación. Y creo que la realidad está un poco en el medio. No vamos a decir en Clarín porque, porque no, pero creo que un poco hacer un mix es bueno para tener, a mí me gusta siempre, hacer un mix entre lo que sería La Nación y lo que sería Página 12, ¿no? Llevado a distintos ámbitos. No me ha ido, digamos, no me ha ido mal en el sentido de que creo tener un espíritu crítico y no encerrarme en ideas preconcebidas, más allá de que tengo mis previsiones y mi corazoncito, que algunos conocen, no dejo de escuchar, digamos, otras posturas, y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos con los medios de comunicación. Es correcto lo que decís, porque si no estás, perdón, Simón, un segundito, con este tema de la burbuja de información y solo te informás con los que piensan como vos y no te nutrís con esto. Acá preguntan algunas personas sobre lo que dijo Duhalde, el golpe de Estado. ¿Qué información tenés de eso? Sí. ¿Y por qué una barbaridad. salió a decir eso? ¿Qué objetivo tenía? No, me parece que Duhalde empezó hablando, si vos lo ves el reportaje, él se empezó a cebar solo, digamos, con la situación social, y lo empezaron a apretar en eso algunos colegas que son así como medio duchos para este tipo de cuestiones, lo empezaron a apretar y él no se pudo desdecir, digamos, de que iba a haber un golpe de Estado, porque ¿quién puede pensar que iba a haber un golpe de Estado? O sea, un golpe de Estado tradicional, ¿no? Un golpe de Estado del ejército que sale a la calle y toma la Casa Rosada, digamos. Me parece que es impensable que Duhalde metió la pata al principio y que después no pudo retroceder del todo porque era desdecirse demasiado. Entonces, más allá de eso, coincido en que la situación social, ustedes si salen a la calle la ven, si van al conurbano también la ven, está complicado y va a estar más complicado. Entonces, yo tomaría solamente esa parte, digamos, no el resto digamos, lo tomaría, no sé si como de quien viene, pero digamos que el peronismo en algunos momentos de la historia, también del radicalismo, ¿no? Eso vamos a ser justos, no jugó demasiado bien en el sentido de respetar a los gobiernos que estaban, ¿no? Pienso en De la Rúa, porque nombraron a Duhalde, ¿no? Pienso en De la Rúa que, bueno, más allá de que hizo una pésima gestión, debería haber terminado su mandato, ¿no? Y bueno, no lo terminó por cuestiones económicas, pero también por un empujón que le dieron desde el conurbano. Simón, ¿querés alguna pregunta del chat o alguna tuya para ir cerrando? Quería preguntarle a Jaime qué es lo que opina que tiene encubierto la reforma judicial y si no hay explícitamente algo que va hacia el silenciamiento del periodismo. Bueno, lo del silenciamiento del periodismo ya lo han sacado, ¿no? Sacaron ese artículo 72 que hacía tanto ruido. Creo que es una reforma que está basada en un hecho concreto, que es que la justicia argentina es un desastre. O sea, eso nadie te lo niega. Y más allá de la buena intención
de Gustavo Vélez y de aquellos que pensaron en la reforma antes de estos, es evidente que se politizó mucho y bueno, es lo que decíamos al principio, la agenda del presidente o la agenda de la vicepresidenta, ¿no? O sea, es difícil discernir ahí si realmente terminó quedando esto de la comisión, Veraldi dentro de la comisión, la insistencia de Parrilli con este tema de los medios, si terminó quedando el silencio de Lozardo, la ministra de Justicia, ¿no? Y socia de Alberto Fernández antes de llegar al poder. Es difícil, digamos, saber si realmente terminó siendo la reforma de Alberto, la reforma de Cristina lo que se impulsa. Lo que es cierto es que ahora el gobierno no puede dar marcha atrás y tiene que impulsar la reforma. O sea, Pero más allá de eso, la sí, implementación o el ofrecimiento de los 1.400 cargos públicos nuevos, ¿es una forma de una nueva Banelco? es una forma que tiene, para mí, muy cuestionable, que tiene el cierto sector del poder en la Argentina, del establishment, de asegurarse impunidad. Porque si estamos todos, si Infran tiene una justicia dicta, y Rodríguez Sá tiene una justicia dicta, y bueno, puedo dar otros casos de otros dirigentes que no sean peronistas, pero en este caso se me ocurren esos dos. Zamora, de Santiago del Estero, anda a presentar un habeas corpus contra, digamos, contra el gobierno, o en San Luis, o donde ha habido muertes de gente, o en Formosa, que gobierna hace 25 años. No estoy diciendo nada original, digamos, me parece que tienen la justicia atada. Y tal vez hay cierta tentación de extender eso a nivel nacional, ¿no? O sea, si todos tenemos cargos, nadie puede hacer nada. Y nadie puede cuestionar, y tampoco el radicalismo puede cuestionar en sus provincias, y tampoco todos los que estén metidos en ese acuerdo van a poder cuestionar absolutamente nada. Entonces, y así se asegura la impunidad de los que hacen mal las cosas, quien esté en el poder, ¿no? Porque hoy en día se hace para los que están ahora, pero después va a servir para los que estén después. Entonces, también eso creo que es una tentación para algún opositor, sumar algún votito en pos de conseguir algún carguito y de paso darle una mano al gobierno, ¿no? Se está hablando mucho de eso. Creo que es una tentación que, bueno, que está dando vuelta por ciertos despachos y ciertos lugares que, en definitiva, creo que le haría mal al sistema, porque me parece que, así como está la reforma, sin ser un experto en justicia, me parece que no sirve. Arregla solo el tema Comodoro Pi, o sea, se centra en Comodoro Pi, ¿no? Y después la justicia federal, digamos. Pero quedan un montón de cosas que bueno, quedan pendientes, sobre todo la justicia para la persona de a pie, digamos, para que ve que, digamos, es muy difícil que se haga justicia en muchísimos ámbitos, ¿no? El año que viene hay elecciones. Vemos a un oficialismo bastante aglutinado, con los distintos grupos que componen el frente, que está en el gobierno, pero la oposición, quería saber si vos ves que se estén organizando de alguna manera, si va a haber alianzas. Bueno, la oposición tiene, como decía también en una parte, tiene también un debate interno que darse. Lo de la toma de tierras, ahí me preguntan, me parece tremendo. Pero bueno, no me quiero ir del tema oposición. Creo que tiene un conflicto interno en el sentido de que saben que no llegan con ese 41% que sacaron en el año pasado. Entonces la cuestión es cómo ampliar, ¿no? Si amplías con más de lo mismo o si amplías con abriendo a sectores que en algún momento estuvieron cerca del gobierno actual. O sea, creo que en el fondo la pelea es quién se queda con los votos de Alberto no kirchneristas, ¿no? Da la impresión que esa es la batalla, ¿no? Y en ese sentido, me parece que hay una disputa entre
que en su momento lo quiso tomar Alberto Fernández con la actitud más moderada, de sumar a los que están afuera en la tercera vía, ¿no? Labaña, los socialistas, Hapkin, Margarita Stolbizer, todo ese sector que ahora no sabemos cuánto vale, pero que en su momento valía bastante. Y lo mismo pasa dentro de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio quisiera que esos sectores se acerquen, Facundo Manes, por ejemplo, también. Esos sectores no se van a acercar si los candidatos son Macri y Patricia Bullrich. Eso es claramente así porque representan a los duros del PRO. A Macri lo veo jugando, si ahí me pregunta Ruth, lo veo jugando, lo veo con ganas de participar, lo veo con ganas de no lo retiren, porque algunos en Juntos por el Cambio ya lo quisieran ver retirado y me parece que él, por una cuestión de orgullo personal, no se quiere retirar. Ojo, por ahí le termina haciendo un daño a la coalición opositora, pero personalmente creo que quiere seguir. Así que creo que ese es el dilema. Están tratando de mantenerse juntos, porque obviamente si se dividen gana el oficialismo caminando, pero bueno, tiene los mismos chiporroteos que hay dentro de la coalición oficialista. De Massa, ahí me pregunta Héctor, Massa está dentro del oficialismo. Massa no puede salir del oficialismo, quiere ser candidato a presidente en el 2023 del oficialismo. Quizás sea su pata derecha, podemos decir. Yo lo que veo, y me parece que en eso coincido con algunos análisis, es que muy difícilmente se rompa ninguna de las dos coaliciones. Por más que hagan ruido, por más que Massa y Frederick piensen cosas distintas en cuestión de Mascardi, que unos digan que es una barbaridad y que es una usurpación, y otro diga que los mapuches tienen derecho por las tierras, no lo veo dividiéndose. Y lo mismo en Juntos por el Cambio, no veo que los que dicen que Larreta sea un tibio, se separen de Larreta, porque lo necesitan. Entonces me parece que vamos a un escenario muy polarizado. Y perdóname que me preguntan varias veces por lo de IAIES. Si lo dijo tal como se dice... Contalo porque no todo el mundo sabe. Si querés lo cuento yo. Comparó la cuarentena actual con la historia de Ana Frank. Como diciendo que el gobierno está obligando a los chicos a revivir la historia que vivió Ana Frank. Algo parecido. Bueno, me parece una exageración y una barbaridad si lo dijo de esa manera. Yo lo respeto. Fue una nota escrita. Sí, lo respeto a Gustavo como educador, ¿no? Me parece que es un tipo que sabe de eso. Pero si lo dijo así, ¿qué te puedo decir? ¿Que estoy de acuerdo? O sea, la Shoah es incomparable con cualquier otra cosa. Y comparar lo que los pibes no pueden salir o no tienen clase con lo que vivió Ana Frank, no me parece comparable de ninguna manera. Sí, aparte esto hay que aclararlo siempre, ninguna circunstancia hay que compararla con la Shoah. Nada se puede comparar con lo que pasó. No hay que usarlo como parámetro de nada. Bueno, ya siendo la hora, Simón, ¿querés cerrar con alguna pregunta, con algún comentario? No, simplemente agradecerle a Jaime por la locución que dio, que realmente fue muy clara. Si él quiere hacer algún cierre, y después me gustaría invitar a todos los presentes a la próxima actividad que tenemos de este grupo. Bueno, agradeciéndoles, me tengo que ir a escribir una nota sobre lo del lago Mascardi, así que gracias a todos, Nora acá que repetidamente me agradece y todos los que me han escrito. A los que me hicieron enojar también, les agradezco porque me hicieron pensar un poquito mejor las respuestas. Y no, gracias, desde ya muchas gracias, muy, muy interesante. Gracias a Rubén, ahí que me está poniendo también, y a todos, a Víctor, ahí, Víctor que también solemos polemizar, pero seguimos siendo amigos. Pero bueno, muchas gracias a todos, y es muy interesante este foro de debate, ojalá que lo puedan seguir sosteniendo,
muy masivo, muy participativo. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu participación. Bueno, Quería gracias. invitarlos a todos nuestros amigos a que el día miércoles próximo vean una película que vamos a transmitir, que es de Toledo a Jerusalén, con Yoram Gaon, el famoso actor israelí, que cuenta el éxodo de los judíos en la época de la Inquisición, de España a Jerusalén, y es como una introducción a la charla que daremos el lunes próximo, que se llama La situación de los judíos en la península ibérica, de Maimónides a Colón. Están todos invitados a inscribirse y a participar, y bueno, gracias por acompañarnos una vez más, y Raúl, si querés despedirte vos, te cedo. No, muchas gracias a vos, Simón, por empujar este espacio. Básicamente hay muchísimas charlas por delante, son todas con temática judía, tiene que ver con la historia, con la tradición, con la cultura, con la música, y esperemos que nos acompañen. Esta fue una charla diferente porque era para hablar de actualidad. Por supuesto, es imposible que todos piensen lo mismo o estén de acuerdo, pero la idea era generar un espacio de reflexión. Así que Jaime pudo aportar una visión muy amplia y fue muy interesante. Y esperemos vernos en la próxima charla, la de la película, la de Maimónides y todo lo que viene por delante. Y bueno, a los que no se vuelvan a sumar, queremos desearles un Shana Tová, un año muy bueno y dulce, que sea mejor que este año que pasó, que es tan difícil para todos, y comienza el año 5781 y que sea con paz, con prosperidad y con felicidad para todos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos comunicados. Así se saluda ahora por Zoom, así que los invito a saludar así y nos estamos viendo. Gracias a Raúl, todos. agregarle de que a toda la gente que estuvo inscripta le vamos a mandar el link de la charla que está grabada por YouTube para que los que no pudieron estar la puedan ver. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Hasta pronto. Hasta pronto.